Muy bien. Vamos a ver, como parte del curso de prevención de riesgos laborales, habíamos hablado que el día de hoy vamos a contextualizar qué es la seguridad y salud ocupacional o cómo se ha venido desenvolviendo dentro de nuestro país, ¿no? En Ecuador. Cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador, pues eso implica que los trabajadores debemos conocer cuáles son los riesgos que nosotros estamos expuestos. ¿Y cómo vamos a poder saber cuáles son los riesgos? Pues vamos a tener que conocernos ciertos fundamentos de seguridad y salud. Y también otro punto bastante determinante dentro de la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, pues es conocer la normativa y sobre todo que sea aplicable dentro de las empresas, tanto privadas como las empresas públicas. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la legislación que está vigente en nuestro país, sabemos que como punto primordial o como punto máximo dentro de la información o dentro de las normativas, pues está la propia Constitución del Ecuador, ¿verdad? La Constitución del Ecuador establece los mandatos y los derechos más básicos de los ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, sin embargo, la Constitución no nos da las herramientas como tal, ¿verdad?, para poder ejecutar o cumplir con estos derechos. ¿Quiénes nos dan estas herramientas? Pues son las normativas internacionales a las que nosotros nos apeguemos, las leyes que implantemos, ¿sí? Y para poder ejecutarlos de mejor manera, las normativas, los decretos ejecutivos, los acuerdos ministeriales, las resoluciones del comité directivo, ¿verdad? Son las que nos van a permitir cumplir con estos derechos que se establecen en la Constitución. ¿Cuáles son, en materia de seguridad, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, si hablamos de la Constitución del Ecuador, tendríamos que irnos al artículo 326, que es donde se establece, ¿no? Y donde básicamente la Constitución dice que hay que dar sitios y trabajo seguro a los ciudadanos del país. Posterior a eso, nosotros nos acoplamos a una normativa internacional. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a la comunidad andina, ¿verdad? Esta comunidad andina utiliza el instrumento de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, que es el reglamento que se ha establecido. Y, bueno, tengo por acá, perdón que lo puse así un poco rápido, ¿no? Que lo puse por acá abajo y que no lo he cuadrado muy bien. Muy bien. Entonces, el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad?, es para quienes forman parte de la comunidad andina, que son Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Y en nuestro país se ratificó este instrumento a través de la resolución 957, que fue en el 2016. ¿Qué nos dice esta normativa? Pues habla de parámetros bastante generales, ¿no? Como establecer políticas claras en función de lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que se forme a los trabajadores y exista la vigilancia y control de la salud de los trabajadores, ¿sí? Generar normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Esas son las políticas que todos los miembros de estos países deberían adoptar. Una de las formas para poder ejecutar, porque es un reglamento bastante general, esta resolución 957, van creando normativas técnicas. Entre ellas podemos ver, por ejemplo, la resolución del comité directivo, la 513, que nos habla del reglamento del Seguro General del Riesgo del Trabajo, que, para resumirlo, pues es el reglamento del IES, ¿no?, donde se establecen los principales beneficios que tiene el trabajador, cuáles son todas las aristas o cómo podemos definir un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, cómo podemos o no
demostrar. Pues sabemos, una enfermedad profesional es un poco difícil de demostrar. ¿Y qué sí son considerados, ¿no? Todo esto vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de esta resolución. Sí, les paso de manera rápida, perdón que les uso por acá bastante rápido. ¿Sí? Entonces vemos que dentro de nuestro país se va creando, incluso hay mucha más normativa de seguridad y salud ocupacional de la que realmente se puede abordar o de la que realmente se puede aplicar dentro de nuestro país. Pero existe. ¿Sí? Incluso hay reglamentos, resoluciones y un sinnúmero de propuestas que tiene que cumplir la empresa, ¿no? Pero ya vamos a ver cuál es la realidad de nuestro país. Tenemos la legislación, tenemos los reglamentos, tenemos los registros, los formatos, ¿sí? ¿Qué hace la empresa pública y qué hace la empresa privada con esta información que le proporciona? Otra de las normativas importantes dentro de la materia de seguridad y salud ocupacional, pues las principales leyes vigentes, pues es la que nos rige a todos, el Código de Trabajo, ¿verdad? Donde se establecen también directrices generales, ¿verdad? Que permiten la no vulneración de los derechos de los trabajadores. Como la Ley Orgánica de Discapacidades, esta se creó recientemente, si mal no recuerdo, en el 2005, donde actualmente dentro de las políticas de la empresa se tiene que establecer, contar con una planta de trabajadores donde tenga al menos un 2% de personas con discapacidades. Es decir, que dentro de una planta de trabajadores de unos 100, tiene que haber siquiera unos 2 trabajadores que tengan discapacidades, ¿no? Y aquí también se define qué es discapacidades, ¿no? Personas que tienen ciertos problemas, ya sea de manera intelectual, de manera física o algún tipo de distrofia o, por así decirlo, de algún tipo de, se me escapa, de limitación, ¿no? Pero aquí nosotros podemos echar de vista, ¿no? Hay una ley orgánica de discapacidades que busca garantizar los derechos de las personas discapacitadas, pero vimos el año pasado, no sé ustedes, qué fue lo que pasó o qué es lo que se ha venido dando con ese famoso carnet de discapacidades. No sé ustedes, tal vez ahí que vieron las noticias, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué fue lo que se destapó la olla en este ámbito? Era mentira. Que era Que mentira. muchas de esas personas no tenían la discapacidad o al menos el porcentaje de discapacidad que el carnet de CONADIS mencionaba. Ya, muy bien. Y fue prácticamente un abuso por algunas personas. Muy bien, sí, pasó eso. Richard también nos alzó por ahí la mano. Yo lo que quería decir es de que únicamente hicieron es aplicar la famosa ley que hace que la sociedad se divida en unos favorecidos y en otros no, desde el punto de vista social, ¿no? Entonces lo que hicieron la gente es, pues si yo tengo recursos, soy discapacitado, pues aprovecho de mejor manera este tema. Ahora, si usted es pobre, es discapacitada, entonces no puede utilizarle muy bien a la norma. Ese es mi criterio. Y tenía otras 2 o 3 preguntas en el tema. Diga. Cuando usted habla de, ha hablado de trabajador, pero usted no, y hace referencia a la normativa para los trabajadores. Pero ¿qué pasa con nosotros que somos empleados públicos, que estamos regentados bajo la LOCEP? Ese es un tema. Y habla de la empresa privada y de la empresa pública. Nosotros somos una institución de gobierno, que no somos de empresa. Estas normativas también nos cubren a nosotros.
Ya, muy bien, Richard, muy bien. Bueno, primero que todo, por ejemplo, yo trabajo para la CENESID, ¿no? Yo también soy servidora pública, ¿sí? Entonces, lo que me dice, también hay la LOCET, ¿no? Que es la legislación para los servidores públicos. Lo que yo quería plantear, o cuál era el planteamiento que les quería hacer ver, es que hay mucha más legislación, hay Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Discapacidades, la LOCET, que nos dijo ahorita Richard, la Ley de Defensa contra Incendios, Ley Orgánica de Prevención, Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas, que todos son en materia del ámbito de seguridad y salud ocupacional dentro del Ecuador. El problema, ¿sí? Y ahora con esto de la Ley Orgánica de Discapacidades, el problema es la ejecución, ¿no? ¿Qué es lo que a Ecuador, lamentablemente, qué es lo que está pasando, no? Como nos decía Richard, dividimos, como nos decía Mabel, nos decía ciertas personas nomás se benefician, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Se está distorsionando la normativa, se aplica de acuerdo a las conveniencias, ¿verdad? Y esa es la realidad del país, ¿no? Es por eso esta clase, para contextualizar el Ecuador, cómo estamos en materia de seguridad, y esa es la realidad, la que estamos viendo. Richard, ustedes también es empresa pública, al igual que usted y yo somos servidores públicos. Nuestra principal ley es la LOCET, ¿verdad? Que es a través de la cual nos realizan nuestros contratos de trabajo. Sin embargo, garantizar un trabajo digno, un trabajo seguro, está establecido en la Constitución del Ecuador, ¿verdad? Resoluciones de formar a sus trabajadores, de generar un plan de emergencia, están establecidos dentro del instrumento andino y lo tiene que cumplir ya sea una empresa pública o sea una empresa privada, ¿sí? No, y cuando hablo de empresa pública, estamos nosotros, ¿no? Tengo entendido que ustedes son un ministerio igual. Me recuerdan, tal vez no me acuerdo muy bien el nombre, porque ahora cambió. Antes yo lo conocía como el MAE, ahora creo que se conoce de otra forma. No sé. ¿Por ahí alguien? Muy bien, y posterior a eso tenemos, ¿verdad? El Código del Trabajo. Digan, Mary, ¿cómo es? Ministerio de Ambiente, del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Muy bien, gracias, Mary. El Ministerio del Ambiente y del Agua y de Energías Renovables, creo que algo así es, ¿no? Transición Ecológica. Y Transición Ecológica. Muy bien, Richard, entonces es una empresa pública. Ustedes también son servidores públicos, ¿no? Muy bien, eso era lo que yo quería desprender de ustedes, ¿no? Esas opiniones para que podamos entrar en conciencia de lo que está pasando dentro de nuestro país. También tenemos... Nosotros no somos empresa pública, somos un ministerio. pero... la empresa pública tiene otros... Ya. En sí tiene otro tipo de gestión administrativa como empresa pública. ¿Y quién les paga el sueldo a ustedes? ¿El Ministerio de Finanzas? Claro, el Ministerio de Finanzas. La empresa pública de cierta forma tiene que llegar a ser autosustentable, debe generar sus propios ingresos. Tiene otro tipo en cuestión de administración pública, tiene otro tipo de administración la empresa pública. Ya, muy bien. Entonces yo estoy ahí generalizando mucho, porque por ejemplo como institución educativa nosotros tampoco generamos recursos, pero me paga el Ministerio de Finanzas y asumí que era un servidor público, ¿no? Hasta donde yo tenía conocimiento se clasificaba así. Pero ahora que me dicen ustedes, pues ya lo voy a tener en consideración. ¿Cómo se clasifica esa subgestión, no? Porque a mí me parece que hablamos de dos tipos de empresas, yo generalizaba, privadas, públicas y mixtas, ¿no? Pero acá me dice, pues ya le voy a poner ahí una notita, cómo son esas subgestiones, ¿no? Pero igual, cualquier tipo de empresa tiene que apegarse a la normativa que hay en nuestro país. Gracias, Mary. Gracias, Richard, también por la cuestión que hemos puesto ahorita sobre la mesa, ¿no? Para poder discutirlo de mejor manera. ¿Qué más tenemos? Dentro de materia de seguridad, pues hablamos también de decretos ejecutivos, ¿no? Por ejemplo, el decreto ejecutivo 2393,
que yo diría que es como una Biblia principal de todas las condiciones de trabajo que se deben de cumplir, ¿sí?, en cualquier sitio de trabajo. Los acuerdos y normativas legales, por ejemplo, aquí tenemos la resolución del Comité Directivo 513, que es el reglamento del Seguro General de Riesgo de Trabajo, y podríamos minimizarlo el reglamento del IES, ¿no? ¿Sí? Acuerdo y normativa técnica, tenemos acuerdos ministeriales y ciertas consideraciones sobre seguridad y higiene en el trabajo. Nos dice la Constitución de la República, sabemos que se creó en el 2008, ¿verdad? Su principal artículo que nos habla de la parte del trabajo, pues es el artículo 326, ¿verdad? Donde nos establece básicamente que vamos a tener o debemos proporcionar un sitio seguro para los trabajadores, que si tal vez el trabajador sufrió algún tipo de accidente, sea reincorporado o que no sea sacado o removido de su puesto de trabajo, ¿sí? Que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, ¿verdad? También se elimina o se plantea el pleno empleo, es decir, la eliminación del subempleo, ¿no? Y el desempleo, y fue aquí donde se fueron eliminando, ¿no?, ciertas tercializadoras, que hoy en día ya se está retomando un poco, ¿no?, lo del subempleo, y nos estamos yendo en contra de lo que está planteado en la Constitución del Ecuador. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Vemos todavía en nuestro país que nuestro jefe o la persona o el empleador pide la renuncia del trabajador, ¿verdad? En vez de despedirlo, le pide la renuncia, ¿verdad? Y si no le quiere dar la renuncia, pues simplemente no hay carta de recomendación, no puede decir que trabajó en ese lugar, ¿no? Entonces vemos que de alguna forma nos estamos yendo en contra de los planteamientos que están en la Constitución del Ecuador. Aquí lo que les decía, ¿no? Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus actividades laborales en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, ¿sí? Y lo que les decía, que si sufrió un accidente de trabajo debe ser reintegrada, ¿no? Lo establece en la ley y lo establece desde el punto más alto, que es la Constitución del Ecuador. Y aquí les planteo a ustedes, ¿no? Estamos a la par de lo que nos está diciendo la normativa de nuestro país. Yo ya he puesto aquí sobre la mesa un poco mi opinión. ¿Cuál es su opinión? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos avanzando? ¿Qué tanto ustedes ven o qué tanta, se podría decir, qué tanta participación tiene el área de seguridad y salud en el trabajo dentro de su empresa, que vimos que tomó fuerza de ser un puesto, el que era encargado de seguridad y salud ocupacional, era una persona que estaba aislada, cumpliendo normativas, cumpliendo permisos, ¿verdad? ¿Y qué pasó a partir de la pandemia? Pues empezó a tomar protagonismo, ¿verdad? Que hay que establecer los protocolos para poder regresar al trabajo. Entonces vimos que no era una figura que simplemente tenía que estar relegada en una esquina, sino que había que ya ir planteando normativas, ¿verdad? Vino el teletrabajo, que vino los problemas psicosociales, que los problemas ergonómicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes hasta aquí? ¿Qué opinan? Quiero escuchar, ustedes, este es el punto, ¿no? Para salir o para plantear nuestras opiniones de cómo está el Ecuador actualmente. Mary, tal vez. Jorge. No sé si podríamos recapitular esa parte de los principios. De los principios que están dentro de la Constitución del Ecuador. ¿Ya? Richard me iba a decir algo por ahí. Sí, yo lo que pienso que primero es nuestra cultura
es desastrosa nuestra cultura como empleados. Ya. Alguna vez tuve la oportunidad de irme a hacer un inventario forestal a Petro, pues ahí te colocan todo, ¿no? Tu casco, tu cosa. Y uno pues, que eso no quiero, que eso es pésimo. Primero es nuestra actitud. O sea, al Estado no debemos de culparle en mayor cosa, pues, si no asumimos nuestros roles. Por ejemplo, acá en el Ministerio del Ambiente, he visto que hay unos cascos por ahí que botados, no sé, pero de lo que conversaban es que eso les habían comprado a otros compañeros anteriores y que nunca supusieron. Entonces, este tema de la seguridad es primero desde la persona, desde el ciudadano. Ahora sí que en el tiempo de pandemia, como usted habla, por ejemplo, ahí nos quedó muy grande el tema de seguridad. O sea, no supimos reaccionar. O sea, los técnicos encargados de este tema no estaban a la altura, no estaban en la capacidad para esta cosa que se vio, ¿no? Entonces eso creo que les está obligando también a mejorar sus procesos, llamémosle, de seguridad, ¿sí? Y a nosotros también nos golpeó en el sentido, utilizar mascarilla era muy difícil, llevar esto del alcohol también, pero ahora ya la mascarilla por lo menos la tenemos, el alcohol ya le hemos olvidado, pero sí es nuestra cultura que debemos cambiar. Muy bien. Richard puso ahí algo sobre la mesa, ¿no? La cultura de prevención. Ya vamos a ver en un momento qué tan importante es para poder una empresa ejercer o decir que está cumpliendo con la seguridad y salud ocupacional, es la cultura preventiva. Y es exactamente lo que no tenemos ni los trabajadores ni los empleadores. Afortunadamente en nuestro país va a haber un antes y un después de la pandemia, que ir contra nuestra cultura también es bastante fuerte, pero en algo se puede cambiar, ¿no? Me decía Mary por ahí, que volvamos a Ruth, me dice ahí, dígame Ruth. Claro, algo que también, o sea, no solamente es la cultura, sino que yo veo bastante deficiencia en el tema de las instituciones, que prácticamente el tema de riesgos laborales o toda la parte que tiene que ver con salud ocupacional o todo esto prácticamente nunca se ha tomado ninguna importancia. Por parte de, por ejemplo, hay bastantes riesgos que prácticamente no han sido escuchados. Como dijo el compañero, durante la pandemia seguimos en pandemia y aún seguimos en riesgo y hay la misma institución o empresas o como estamos, no se nos ha tomado en serio esta parte. Entonces, una expectativa de este curso para mí personalmente sí va a ser cómo proceder ante la institución, ante todas las circunstancias en las cuales estamos pasando. Por ejemplo, una de ellas en este momento es que, por ejemplo, estamos en un edificio prácticamente sin ventilación. Hemos estado ya más de 2 años sin aire acondicionado. Los mismos techos a veces se han caído. Entonces ya se ha pasado documentos, se ha hecho insistencias y no, prácticamente no hay esa parte. Y también, o sea, al final me gustaría saber, por ejemplo, el tema como, por ejemplo, en la parte laboral, por ejemplo, si fue tal vez una violación el habernos cambiado de nombramientos provisionales a contratos en plena pandemia y prácticamente en cierta parte fuimos obligados. Entonces, por ejemplo, esas expectativas y esas cosas al finalizar el curso sí me gustaría que se tomen en cuenta para nosotros también como trabajadores, no solamente que sea un típico o algo un curso obligatorio por el Ministerio de Trabajo, sino que como funcionarios podamos aplicar ante las circunstancias a las cuales hemos sido expuestos. Ya, muy bien, gracias Mabel. Puso otro planteamiento importante Mabel aquí en lo que estamos discutiendo. Richard nos habló de la cultura preventiva y Mabel nos está hablando ahora del compromiso de las entidades, ¿verdad?
de las entidades de trabajo. Entonces ahí van dos puntos que muchas veces en nuestro país no se cumplen y tienen que ir de la mano para poder garantizar los derechos. Mabel, le voy a tomar la nota, por ejemplo, el día de hoy es un tema así general para ver cómo estamos dentro de nuestro país. Lamentablemente el sentido del curso es un poco más general, ¿no? Pero lo que podemos hacer es plantearlo porque la normativa dentro de nuestro país, como el vuelvo y repito, es bastante amplia, sería otro curso, ¿sí? Pero lo que sí yo les puedo ayudar es con los reglamentos actualizados, ¿verdad? En el ámbito de seguridad, que igualmente se encuentran dentro de la página del sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Ahí están todos los reglamentos de seguridad y salud ocupacional, ya les voy a revisar al finalizar la clase, dónde están los reglamentos, porque muchas veces el desconocimiento es lo que nos permite o no nos permite actuar de manera adecuada. Pues ahí sí, Mabel, le voy a quedar debiendo un poquito porque el curso es un poco más general a lo que es seguridad y salud, pero a temáticas, a fundamentos de seguridad, pero lo podemos abordar en una próxima capacitación ya específica de normativa de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Claro, o sea, la intención yo creo que incluso del Ministerio de Trabajo ante el compromiso es ¿no? O sea, como decía al principio, o sea, no solamente un curso que diga el ministerio de la institución cumplió, o sea, cumplió con darnos el curso, pero ¿qué pasa más allá del curso? O sea, ¿están cumpliendo como institución? ¿Se nos está vulnerando los derechos? ¿Cómo proceder? O sea, esas cosas también, bueno, usted no, a la final, no, usted igual nos impartirá el curso, como usted dice, será general, pero sí hubiese sido bueno que se tomen esos principios, eso que nosotros también podamos salir de algunas dudas, porque es netamente algo dirigido, leyes y esto, y es en base a lo que vamos a dar la prueba, pero sí me hubiese gustado que el curso sea impartido en casos reales y en base a las necesidades de nosotros como funcionarios y las exigencias hacia la institución, con todo el respeto, ¿no? Es mi opinión. Sí, yo lo entiendo muy bien, Mabel. Todos como servidores públicos en algún momento nos sentimos atados de manos. Muchas cosas pasaron durante la pandemia, no solo en el ministerio de ella, pasaron en otras instituciones. Pues nosotros a veces nos sentimos atados de manos y lo que queremos son respuestas, ¿no? Respuestas a nuestra situación. Pienso que estos cursos que se están partiendo desde una iniciativa de empezar desde la parte de seguridad. Entonces, para empezar, nosotros hemos planteado este curso, que es el que tenemos aprobado en el Ministerio de Trabajo, en este ámbito y en este contenido. Pero si nosotros ya queremos ir más específico, tendríamos que ir centralizando por grupos, quienes están trabajando en oficina, quienes están trabajando en el campo, ¿sí? Que eso se puede llegar a dar, ¿no? Mabel no se sienta tal vez un poco decepcionada, se pueden dar, ¿no? Cuando uno hace los primeros acercamientos, siempre podemos ir gestionando, ¿verdad? Y podemos ir viendo cómo podemos dar nuevos cursos, ya más aplicados a sus intereses, ¿no? Y avanzando, ¿no? Primero lo básico, después vamos a lo que ustedes realmente quieren conocer y ese es en el sentido que se suele avanzar. Me alzó por ahí también la mano Mary. Mary. Y un poco viendo lo que la diapositiva que está en este momento. Hablamos de los lineamientos claros para desarrollar el trabajo sin riesgos. Estos están tipificados dentro de la Constitución, me dicen, ¿no es cierto? Son lineamientos generales. Dentro de la Constitución. No puede Sí. encontrar esto como un artículo, por ejemplo, en la Sí, Constitución. es el artículo 326, donde establece claramente. El artículo 326 habla, numeral 5, si no me equivoco, está todo lo que es la parte de del trabajo. Ya, listo, gracias. Ya, muy bien, Mary. ¿Algo más me decía Mabel, tal vez? Me ha levantado la mano. Muy bien.
Entonces, es claro, ¿no? El planteamiento, eso es lo que se quiere, ¿no? Debatir aquí, como vuelvo y repito, si de aquí nacen nuevas necesidades, podemos ir generando algo mejor, algo más específico, lo podemos trabajar, no hay problema. Entonces, gracias a ustedes hemos sacado, ¿no? Estas condiciones en las que estamos dentro del Ecuador, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hablaba Mabel, decía que se cae el techo. Esas son las condiciones que realmente que están sucediendo en nuestro país. Por ejemplo, estas son imágenes de empresas de aquí del país, donde vemos, por ejemplo, estas escaleras, ¿verdad? Que están deficientes, ¿verdad? Que obviamente necesitan tratamiento, necesitan cambiarse, un mantenimiento adecuado, ¿verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tenemos una persona que se dedica al área de agricultura, no tiene tal vez su equipo de protección personal adecuado para desarrollar sus trabajos. Esta es una planta de tratamiento de agua dentro de nuestro país, ¿sí? Donde vemos que el óxido se va comiendo, ¿no? Y Mabel nos planteaba, ¿no? Decía que se les ha caído el techo, eso es una vulneración, porque no se están cumpliendo con las condiciones de trabajo adecuadas. ¿Y dónde yo puedo saber o dónde tengo el requerimiento para saber cuáles son esas condiciones? Pues el decreto 2393 es bastante claro en esas especificaciones, por ejemplo, ¿cuánto espacio tengo que destinarle como mínimo a un trabajador dentro de una oficina para que yo diga que estoy garantizando que va a cumplir o que va a tener seguridad y salud dentro de su puesto de trabajo? Pues, por ejemplo, necesito como mínimo 10 metros cuadrados, ¿sí? Perdón, no, 10 metros cuadrados decía, ¿sí? En el que yo necesito por lo menos unos 2 metros de ancho y unos 3 hacia arriba, ¿sí? Si es oficina. Pero nosotros sabemos que hoy en día las empresas públicas, las empresas privadas, sobre todo las públicas, son un edificio donde ponen local, va uno por aquí, va uno por acá, y vamos completamente en contra de lo que dice la normativa. Y esas son las condiciones que tenemos en nuestro país, ¿sí? Aquí personas que están en el cultivo de pitahayas tampoco realizan procesos de fumigación, ¿verdad? Y no utilizan el equipo de protección adecuado. Ya, muy bien. En la mano decía, les voy a bajar porque si me está como si están, no sé si es que me quieren hacer alguna pregunta, les voy a bajar la manito, ¿ya? Muy bien. Lo que nos decía Mabel, por ejemplo, estas también son fotos del sector público, ¿sí? Donde vemos espacios del piso, por ejemplo, en esta foto principal, vemos que la madera, obviamente aquí hay humedad dentro de esta oficina, o personas que les toca trabajar en procesos de construcción, ¿sí? Entonces, hay un problema, hay condiciones precarias de trabajo en el país. O también podemos decir, hemos planteado aquí condiciones de trabajo precarias, tal vez no se dé dentro de la empresa pública como tal, pero en la empresa privada se ven mucho más horarios intensos y ritmos de trabajo bastante fuertes que no compensan muchas veces con la remuneración que tienen los trabajadores. Acá, perdón que le corte, en realidad en la empresa pública, al menos nosotros trabajamos mucho más horas de las que están establecidas sin ninguna remuneración a cambio. El hecho de que la misma reducción de personal ha hecho que se ejerza una acumulación de trabajo que a veces tenemos que llevar a la casa, a veces en feriados, a veces en días no laborables, que no solamente pasa en la empresa privada, en realidad pasa en las instituciones públicas y hasta el día de hoy sin ninguna compensación. Por ejemplo, tenemos justamente que recién llegó un circular donde nos mencionan que debemos cumplir en los tiempos establecidos las contestaciones a los trámites, pero no hay ninguna respuesta por parte de la institución de que no hay personal, de que no teníamos los suficientes recursos, bienes para cumplir con esas actividades. Sin embargo, solamente se dispone
Y tampoco hay por parte de cuando se pregunta por horas extras nos dicen que no hay dinero. Entonces, por ejemplo, eso yo lo veo como a veces un tipo de hostigamiento o se considera de esa forma. No solamente pasa en la empresa privada, acá en la pública hay bastante de eso. Hay bastante, en este caso, acumulación de horas y de trabajo en exceso. Ya, No solamente de oficina, sino también de campo. muy bien, lo ha planteado, ¿no? Entonces también hay horarios exigentes. Lo que yo he visto en la empresa pública es que justamente eso, ¿no? Se ha reducido mucho el personal, nos ha pasado también acá donde nosotros trabajamos. Y entonces, ¿qué conlleva? Que el área administrativa, esa parte de gestión, se le delega a los técnicos, se le delega al docente, se le delega y empieza a saturar al trabajador, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos vulnerados porque decimos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me pagan un sueldo y me contrataron por algo, pero me ponen a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, es algo que está pasando también, ¿verdad? En nuestro país. Y también vemos que hubo un debate, ¿verdad? Está cambiando, ¿sí? Está cambiando, está haciendo bulla esta parte de seguridad. Vimos una intención de debate que quiso mandar el presidente Lazo. Lamentablemente, desde mi perspectiva, ¿verdad? Se vulneraban, así como podrían haber beneficiado algunos puntos, se vulneraban otros, ¿verdad? Entonces hay que cambiar, ¿sí? Hay que cambiar, hay que empezar a hacer bulla en esa parte de seguridad. ¿Qué es lo que está planteando la Asamblea, no? ¿Qué es lo que nos tiene para este nuevo mandato? ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros en ese ámbito? Muy bien, gracias Mabel. Nos dice también hay horarios, también hay exigencias, ¿sí? La metodología de trabajo no es la adecuada. Y ahora este trabajo online, definitivamente para mí creo que es, así mismo como nosotros cuidamos nuestra salud, trabajar online me parece una carga demasiado fuerte, ¿no? Tanto psicológica como física, porque las personas nos encontramos en que no sabemos si estamos trabajando o si estamos cocinando, si estamos haciendo otra cosa, si nuestros hijos tienen que hacer tal cosa, si tengo que ir al súper y estoy en el horario de trabajo. Entonces, fue un reto muy grande, ¿verdad? De trabajo online, ¿sí? Y hasta el día de hoy se siguen dando algunos teletrabajos y todavía no se logra acoplar ese ritmo de trabajo, ¿sí? Yo llevo ya 2 años haciendo teletrabajo casi y no me acoplo, pero bueno, hay que continuar, ¿no? Nos dice Mabel, nos plantea, ¿no? Muy bien. Entonces hemos sacado el resumen, ¿verdad? Creo que lo que he puesto aquí en la diapositiva concuerda con lo que ustedes también tienen en mente, con lo que ustedes también saben, lo que es la parte de seguridad dentro de nuestro país. Yo voy a saltar esto antes de decir esa parte, ya que hemos contextualizado adecuadamente. Veamos cuáles son los principios y retos, principales retos y desafíos de la seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador a partir de lo que ya hemos dicho. Lo primero es la formación en materia preventiva, ¿sí? Que, por ejemplo, para ustedes en la empresa es el primer paso que ha dado, ¿no? Tratar de formar a sus trabajadores en materia preventiva, ¿en cuáles? En las 4 técnicas que conocemos, que son la higiene industrial, la seguridad en el trabajo, la ergonomía y la psicosociología. Bueno, la medicina en el trabajo, ese no es competencia como tal del área de seguridad. Sí es una técnica, pero quienes la ejecutan pues son directamente los médicos ocupacionales, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de la medicina del trabajo. Podríamos decir que estamos empezando con el primer reto, ¿no? Conocer toda la parte de materia preventiva. La segunda, mejorar la gestión de riesgo. Cuando nosotros hablamos de gestión, tenemos que, la palabra gestión quiere decir que yo necesito conocer los riesgos, ¿verdad? Pero una vez que yo conozca, tengo que hacer algo con esos riesgos. Tengo que tratar de minimizarlo. Entonces, a eso yo hace referencia a la palabra gestión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Prevenir los accidentes o enfermedades, ¿sí?
o el agotamiento o la fatiga que puede generarse en el trabajador antes de que ocurra, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues también hay que sumar los factores de motivación y eficacia de los trabajadores, ¿verdad? Porque un trabajador que siente, que se siente valorado, va a estar motivado, ¿verdad? Y va a cumplir de mejor manera sus funciones, ¿sí? Entonces, primero la formación preventiva, ¿verdad? Será uno de los primeros retos que se presenta en la empresa, y la otra va a ser esa gestión de riesgo, que ya va más allá del trabajador. Esto ya va un poco de del compromiso que tenga el empleador. El tercer punto que nos había dicho Washington es la cultura en prevención, ¿sí? Que no lo tiene ni el empleador, mucho menos lo va a tener el trabajador. Y para poder haber una cultura de prevención, tiene que haber un compromiso, ¿verdad? Un compromiso de la alta dirección en decir, vamos a capacitar a nuestros trabajadores, vamos a cumplir con la normativa y vamos a hacerlo adecuadamente. Pero si ya la alta dirección se compromete y realiza estos principios o estas políticas dentro de la empresa, son los trabajadores quienes tienen que replicarla. Y en algún momento recuerdo que me decían, la seguridad no es responsabilidad solo del empleador. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros sabemos cómo se utiliza el equipo de protección personal, sabemos que tenemos que utilizarlo, pero simplemente no lo queremos hacer, ya no es culpa del empleador, ¿verdad? Ya es culpa del trabajador, lo que nos planteaba por ahí Washington, ¿no? Entonces, segundo reto es el tercer reto, perdón, plantear esa cultura de prevención, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Con el compromiso, con el establecimiento de las normas de seguridad, estrategias de seguridad. Sabemos que todas las empresas tienen que tener el área de seguridad y salud ocupacional. Y nosotros a veces pensamos que simplemente está dirigido a empresas de alto riesgo, como lo que es construcción, como lo que es el área de petróleos, ¿sí? Y vemos recién ahora cómo las empresas públicas vuelcan a ver, ¿sí? Después de esta pandemia, vuelcan a ver y dicen, no, hay que tener estos reglamentos, no, nosotros también tenemos que cumplir. Entonces, no sé si ustedes ahora han visto a las empresas volcando recién a hacerse los reglamentos de seguridad y salud ocupacional, recién a querer hacer los registros, recién a querer hacer la parte de formación, ¿verdad? Porque hay un antes y un después de la pandemia, ¿sí? Entonces ahora la empresa pública dice, ¿cómo? Tendríamos que hacer eso. Sí, la normativa lo exige, ¿sí? Pero como nadie está viendo lo que estamos haciendo y recién nos han llamado la atención, ahora sí, muy seguramente en su empresa también pasa lo mismo, recién estamos generando planes de emergencia, o tal vez pero estaban empolvados, archivados, ¿verdad? Entonces, se está volcando a ver un poquito más y esperemos que todo esto sea para bien, ¿no? Que haga bulla de alguna forma en este ámbito. ¿Qué nos dice aquí? Las organizaciones excelentes son aquellas que comparten valores, creencias y conductas corporativas, ¿no? Es decir, van más allá de simplemente establecer políticas, ¿no? Hay que realizar compromisos y ejecutar, ¿no? Por parte de la alta dirección. Entonces aquí vemos cuáles son los factores que van a contribuir a esa cultura preventiva. Pues el liderazgo va a ser una de ellas, mejorar las condiciones de trabajo, ¿sí? Formar a nuestros trabajadores, mantener un nivel de compromiso constante, ¿no? Y va a ser una evolución. De esa forma, realmente vamos a tener una cultura preventiva. Una empresa que no realice nada de estos compromisos, nada de estas políticas, no busque mejorar las condiciones de trabajo, no puede generar una cultura de prevención, ¿sí? Porque se está yendo en contra de lo que realmente ellos están haciendo. Y aquí la cultura de prevención que nosotros vemos en nuestro país, podríamos decir, perdón, no disculpo.
Mil disculpas, había un perrito por ahí haciendo huella. Ya, muy bien. Entonces, la cultura de prevención no se puede establecer en un trabajador si no hay el compromiso, ¿verdad?, del empleador. Y aquí vamos a establecer, por ejemplo, estos 5 puntos donde se suelen encontrar las empresas dentro de nuestro país. Por ejemplo, tenemos la primera, patológica negativa. Este tipo de empresas, ¿sí?, simplemente realizan los permisos para evitar multas, ¿sí? Casi todas las constructoras, ustedes ven que cumplen con los permisos, porque si no, no tuvieran permisos de funcionamiento, pero más allá de eso, no hacen nada más en materia de seguridad y salud en el trabajo, y simplemente para ellos es una carga, ¿sí? Es algo que hay que cumplir, no le ven ningún tipo de beneficio. Tenemos otro punto donde se suelen encontrar las empresas en el ámbito de prevención, cuando son reactivas al azar, cuando esperan a que pase algo para, ahí sí, qué es lo que hay que tomar acciones correctivas, no sé, tal vez sufrió un accidente algún trabajador, a ver qué hay que hacer, ¿no? Es una empresa reactiva al azar, en realidad no tiene ningún tipo de cultura de prevención. Calculadora de cumplimiento, ¿sí? Cuando la seguridad y salud en el trabajo mide los resultados y ve, ahora sí, a ver, la seguridad puede que sea una inversión, ¿sí? Realmente, si no le pasa esto a mis trabajadores, estoy bien, no tengo que pagar indemnizaciones, ¿sí? Es una empresa que ya de a poco va gestionando, ¿no? Ve la seguridad como una inversión. Vemos empresas, ¿sí?, donde la organización toma acciones preventivas y concretas antes de que ocurra cualquier tipo de situación, establece los responsables de cada área, ¿verdad? Establece los riesgos, establece políticas claras, sin necesidad de que ocurra ningún tipo de accidente. No es precisamente la mayor inversión, simplemente sabe que la parte de prevención es importante dentro de la empresa. Y valórica generativa, se trabaja de manera colaborativa entre todos los trabajadores de la empresa, ¿sí? Y se realiza de manera comprometida y coordinada. Y bueno, yo aquí he hablado un poco también de manera general. Ustedes dentro de la empresa que están, ¿dónde se encuentra su empresa? Tal vez es patológica negativa, es reactiva al azar, es calculadora del cumplimiento. Por ahí Mabel ya nos hablaba un poquito, ¿no? Mabel, ¿usted qué opina? ¿En dónde se encuentra la empresa de ustedes? ¿En cuál de estos puntos de cultura de prevención podría decir que se encuentra? ¿Qué opina otro compañero ya? Sí. Ya no quiere, no. Patológica negativa, creo yo. Patológica negativa, simplemente están cumpliendo con los permisos. Ujú. Ya, muy bien, nos dice Richard, tal vez estemos por ahí. Jorge, que no ha participado, tal vez, ¿dónde cree que se encuentra la empresa? Patológica negativa, reactiva al azar. No está Jorge. Mary, tal vez, ¿dónde está la empresa ubicada? ¿En cuál de estos 5 parámetros usted cree que se encuentra la empresa donde usted labora? No sabría decir. No sabría. Bueno, está bien. Muy bien, nos decía Washington en patológica negativa. No nos sintamos especiales. Casi todas las empresas en nuestro país, lamentablemente, se encuentran en patológica negativa o en reactiva al azar. Muy pocas son las empresas en las que ya se logra tener una cultura de prevención avanzada, ¿sí? Donde ya es aprendido de sus errores y simplemente busca de alguna forma solventarlos, ¿no? Esto podemos ver en empresas extranjeras, tal vez, donde tienen un mayor manejo de recursos, ¿verdad? Y donde son más estrictos y normalmente están ellos cumpliendo alguna norma. Por ejemplo, están certificados, digamos que para una norma ISO 45001 y para poder mantener su certificación tienen que cumplir con esos compromisos, ¿no? Ahí podríamos ver. Sin embargo, por ejemplo, no hay empresa pública que yo haya escuchado que esté certificada tal vez en una norma de
se me ocurre, de responsabilidad social corporativa, ¿sí? Donde habla de la ética que deben tener las empresas, o muy pocas son las que estén establecidas, como por ejemplo en la ISO 14001, para evitar el impacto ambiental de las empresas, ¿sí? Entonces, ese vaivén, ¿verdad? El de no habernos certificado y que no nos exija, nos deja en estos dos puntos, ¿sí? Entonces, como cuarto punto, vemos aquí, para lograr el cambio en seguridad y salud en el trabajo necesitamos un liderazgo, ¿sí? Un liderazgo, un alto compromiso de la gerencia, una formación e información a nuestros trabajadores, una comunicación transparente y procesos y estandarización, ¿sí? Procesos y estandarización, ¿a qué hace referencia? Pues uno de los principios para cumplir la seguridad y salud en el trabajo es el orden y la limpieza, ¿sí? Una de las maneras que podamos cumplir o de los principios básicos son estos. El orden y limpieza es directamente proporcional a la productividad. Vemos aquí una imagen. ¿Ves? Aquí, ¿qué dice la imagen? Dice, Carlos es un excelente ejemplo del éxito de nuestra política de escritorio despejado, ¿verdad? Esto es lo que nos dice esta imagen, pero vemos el escritorio de Carlos, miren cómo está todo por debajo del escritorio, ¿sí? Entonces, muchas veces se aplican políticas, ¿verdad? Y las cumplimos sin ningún sustento, sin ningún fundamento, simplemente tratamos de cumplir, ¿no? En algún momento a nosotros también nos decían, mantengan el escritorio despejado. Y nosotros decíamos, pero ¿dónde quieren que le pongamos las carpetas? ¿Dónde quieren que pongamos las cosas si no tenemos un cubículo? Entonces, si no damos la herramienta al trabajador para poder mantener este orden y limpieza, pues simplemente se queda en una política vacía, ¿no? Que se representa en esta imagen. Entonces, uno de los pilares, ¿verdad?, para mantener la productividad dentro de una empresa, pues es el orden de limpieza, que es sinónimo de estandarizar los procesos, de mantener ordenado y de alguna forma escrito qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Aquí vemos que se tendría que llevar a cabo las 5 S, ¿no? Este es un criterio de calidad que se suele aplicar, las 5 S, pero también se replicaría para el área de seguridad. Tenemos en primera instancia clasificar, ¿sí? Para poder mantener el orden y limpieza. Primero, clasificar. Segundo, ordenar, ¿sí? Tercero, limpiar. 5, mantener una disciplina de clasificar, ordenar y limpiar. Y por último, cuarto, estandarizar. Y 5, mantener, ¿no? Que esté un proceso retroalimentado, que se esté realizando esto siempre de manera constante. Y vemos aquí un ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo es el mismo sitio que está en el lado derecho, solo que el lado derecho está limpio, ¿no? Entonces son ambientes seguros y saludables y que van a garantizar una mayor productividad. Entonces, de aquí, lo que yo quería, pues, era plantearles, ¿sí?, cuáles son esos retos que nosotros tenemos que ir tomando, ¿no? Para poder tener un poco más de protagonismo en la seguridad y salud en el trabajo. De aquí mi recomendación, tal vez muchas veces no podamos llegar a la alta dirección, pero de a poco, con algún tipo, nos dice Mabel, que han estado escribiendo, pues veamos qué se puede hacer, ¿no? Y como consejo propio que se da en la materia de seguridad, uno de los consejos principales es que mantengamos el orden y limpieza, ¿no? Podría decirse que es el criterio que voy a recoger, el criterio positivo de la clase, ¿sí? Que para que empezamos a entrar dentro de estos desafíos, empecemos de a poco, ¿no? Empecemos con estandarizar nuestros procesos, con mantener limpios nuestros espacios de trabajo dentro de lo que podamos, ¿verdad?
Y de esa forma estaremos contribuyendo, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, alguna opinión. Estamos ya casi finalizando la clase. Nadie, ya se murió el debate. En este tema de las S, 5 S, de Sí, las 5. Sí, perdón, que tengo un poco acá. ¿Eso se lo aplica para todo o solamente para bodegas? ¿Cómo es? Para todos nuestros espacios. Yo también decía, pero ¿cómo vamos a estandarizar cada cosa? Y bueno, ¿cómo? Pues bueno, si usted tiene una carpeta dentro de su trabajo donde tiene que archivar oficios recibidos, oficios enviados, memorandos recibidos. Entonces, usted ya va clasificando oficios, memorandos, los va ordenando en un folder, ¿verdad? Los mantiene limpio dentro de su cubículo, ¿verdad? Y estandariza, pone ahí en este folder documentos recibidos y enviados, ¿no? Desde ese pequeño paso que usted logró hacer de manera individual con sus documentos personales dentro del trabajo, ya cumplió con las 5 S. Entonces, no solo lo vamos a ver en la bodega, lo vamos a ver en nuestros pequeños accionares diarios, ¿sí? Entonces, y mantener esa disciplina les va o le da como resultado que va a incrementar su productividad. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No sé si a ustedes les ha pasado en el trabajo. Hay el compañero que cada vez que le piden algo, nunca lo tiene. No es porque sea un mal empleado, no es porque no hizo el trabajo, simplemente es porque no tiene ordenado sus documentos, ¿verdad? Entonces, normalmente suele quedar mal el trabajador, pero no es porque no hizo el trabajo, no es porque no quiera hacerlo, no es porque no quiera darles el documento, sino porque simplemente no tiene un estándar de cómo está archivando o clasificando su documentación, ¿sí? Entonces, son pequeñas acciones que llevan, incluso esto va más allá, este tipo de recomendaciones, como dentro de las coaching que suelen hacer en las empresas, dicen para mantener la productividad tienes que levantarte, arreglar tu cama, limpiar, ¿no? Parece algo repetitivo, pero son pequeñas acciones que en algún momento van a dar su fruto, ¿no? No sé, Richard, ahí. Sí, muy claro. Ya, muy bien. Bueno, alguien que tenga alguna pregunta, tal vez ya nos hablamos de las expectativas que teníamos y tal vez pues eso bajó, pero yo siempre digo que hay que buscar, ¿no? Hay que buscar qué podemos aprender cada día, tenemos que aprender algo nuevo y busquemos la manera de alguna forma replicarlo, ¿no? Lamentablemente nuestro país ahorita está en un punto de inflexión, yo diría, sí es un punto de inflexión. Cada vez que se cambian los mandos sucede eso, en el que nosotros ya de alguna forma ya sabemos a lo que nos estamos ateniendo, ¿no? Sabemos lo que va a pasar de aquí en 4 años, ¿sí? Y sabemos qué tanto podemos actuar o no, también lo sabemos, ¿no? Hoy en día hay una política en que también reprime, ¿no? No es que podemos simplemente salir a protestar o ese tipo de cosas porque reprime, ¿no? A la persona, ¿no? Le dan prisión preventiva y sabemos cómo está el sistema carcelario, ¿no? Entonces, son cosas que hemos planteado, tal vez no es con el afán de escarbar y tal vez hacerlos sentir un poco mal, simplemente era pues para debatir y ver qué podemos sacar de este curso. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Voy a dejar de